Tengo entendido, según había estudiado, que esto había comenzado con este señor Sanders, Epi Sanders, y también N.T. Wright, que es un personaje muy, muy polémico, Job. De hecho, si tú buscas la nueva perspectiva de Pablo en YouTube, te van a salir videos de John MacArthur, de R.C. Sproul, y ellos pues suelen proponer este punto teológico de observación acerca de las perspectivas paulinas como algo herético, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar, Job, acerca de todo este contexto académico de la nueva perspectiva de Pablo, según lo que tú has leído y según lo que sabes? Pues para irnos adentrando, ¿no? Y así ver los tres puntos que pues ya habíamos quedado por ahí. ¿Y qué te parece? Pues igual si nos das una pequeña introducción para conocer de dónde viene esto, cuál es la finalidad de la nueva perspectiva paulina, Job. Ok, sí, está muy bien. Y bueno, como tal, la nueva perspectiva de Pablo, ese título no se lo adjudicó Sanders, como tal es el título de la nueva perspectiva de Pablo, proviene de James Dunn, otro de los grandes eruditos, ¿no? Ajá, James Dunn es aquel que le da ese nombre, ¿no? Y así algo es. muy importante que el exponente que tú mencionas, N.T. Wright, menciona bueno, yo lo leí este año en el libro de justificación que se tradujo este año. Él menciona que aunque se dice en singular, nueva perspectiva, la realidad es que es una Exacto. familia de perspectivas, ¿no? Ujú. Porque la realidad es que no es como que James Dunn, N.T. Wright y Sanders concuerden en todo, ¿no? La verdad es que tienen diferencias significativas, aunque también tienen acuerdos fuertes en contra no tanto en contra, sino más bien revisando la antigua perspectiva, ¿no? La tradicional luterana, ¿no? Y bueno, sí te mencionaba que en un comentario, me acuerdo de hace 2 viernes, Ujú, dos exacto. semanas, eh, como tal, aunque Sanders es el que formalmente empieza este movimiento o lo detona de una manera que tiene un impacto en la academia, ya Ujú, había algunos indicios antes, ¿no? Eh, Podríamos decir que el primero es William Davis, que en ujú. su libro de Pablo y el judaísmo rabínico, él comienza a protestar contra la interpretación de la escuela de la historia de las religiones, que decía que para entender a Pablo, entre más helenístico, mucho mejor, ¿no? Entonces, Claro. ahí la observación que hace William Davis es que, al contrario, para entender mejor a Pablo no hay que ver tanto a los antecedentes helenísticos, sino a sus propios orígenes judíos. Y ya después de ahí, es curioso porque también otro de los indicios para que van preparando el camino para la nueva perspectiva de Pablo surge con un teólogo luterano, y se llamaba Christer Stendhal, y Ujú. bueno, él también es uno de los que comienza a protestar que el entendimiento, la interpretación luterana, como que no cuadra muy bien con el judaísmo del tiempo de Pablo, ¿no? Claro. Entonces, como tal, podemos decir que tanto William Davis como Christopher Stendhal son dos de los que dan las bases para que después Sanders hiciera su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, ahí podemos ver cómo diferentes proposiciones teológicas comienzan a embonar, ¿no? Y es lo que yo le he comentado a la gente, es lo que le he comentado a Job, porque, bueno, ya tenemos ahí, es algo condenado de herejía, pero curiosamente los personajes que han condenado de herejía todo esto ni siquiera han propuesto, sobre todo el tema de la justificación. Pero hay un libro muy interesante, Job, me parece, yo creo que tú lo has leído. Es un libro acerca de Magrat, acerca de Justitia Dei en latín o la justicia de Dios. Él empieza a proponer todo esto y yo creo que habría una gran problema de acusar de herejía algo que difiere un aspecto de la justificación a la tradición luterana, por ejemplo, Uh -huh. o la tradición reformada,
que es donde entran las polémicas, ¿no? Porque si vas en contra de la tradición reformada, en automático eres declarado hereje. Pero ahí se cometen muchos atropellos contra muchas confesiones cristianas. Pero yo creo que el aspecto de análisis que nos lleva a todo esto de la nueva perspectiva de Pablo, que yo no estoy de acuerdo en todo, ¿por qué? Primeramente, porque hay cosas que yo no entiendo. Segundo, porque hay cosas que van en contra de mi sistema teológico. Pero si tú lo analizas, o lo analizamos, Job, los primeros siglos de la iglesia, Job, estamos hablando del siglo segundo, siglo tercero, ¿qué concepto de la justificación tenían los cristianos? Según estaba diciendo Magrat en su libro de Justitia Dei, acerca de que la justificación no fue un tema que se pudiera haber monologado o se hubiera puesto en acuerdo en un concilio ecuménico, como fue en el caso de las doctrinas más importantes del cristianismo. Estamos hablando de la Trinidad, de la unión hipostática, de la naturaleza humana de Cristo, de la divinidad. En los primeros siglos no fue así, y de hecho fue tanto el centro que tomaron de Platón, porque muchos buscamos así como la teología más pura, pero siempre hubo influencias culturales. El debate que N.T. Wright precisamente ofrece o propone en dos de sus libros, que son los más populares, Job, que tú me acabas de mencionar, uno de la justificación, que salió en el 2009 y apenas nos lo tradujeron al español. Por eso también así como que hablar muy apresurado de estas posturas sin haber leído, sin haber indagado, pues bueno, suena muy ridículo. Pero algo que proponía N.T. Wright es de que no podemos interpretar a Pablo conforme a un contexto, como lo acabas de mencionar, helénico, ¿verdad? O sea, no podemos hacer eso, porque él era netamente judío. Y el debate que empieza a desarrollar la justificación o empieza a levantar la justificación como un tema que claro que es importante dentro de la iglesia cristiana y el mismo N.T. Wright lo dice, pero no es el centro de la fe cristiana, no es el centro de las doctrinas de lo que el cristianismo es. Y yo creo que ahí contradice una de las famosas frases de Lutero, que la justificación es el tema donde la iglesia cae o se levanta, ¿no? Que es la frase más polémica. Pero el debate de Pelagio con Agustín fue lo que trajo un énfasis en que la justificación era una relación con Dios, es el inicio de la relación con Dios. Y muchos cristianos así lo creen. La idea de que cree y cuando mueras irás al cielo y tu alma estará en la presencia de Dios. Un tema así de reducido es en base a un contexto netamente platónico, un contexto muy platónico. Y eso es lo que N.T. Wright dice, no era el pensamiento de Pablo. Pablo no tenía la problemática del pelagianismo, y es donde se trata de poner al fariseísmo en el lugar del pelagianismo. Pero N.T. Wright, Sanders y aún Dunn proponen que no es así, que había ciertos aspectos de gracia, que la idea del fariseísmo, Job, no era que voy a cumplir la ley para morirme e irme al cielo, voy a cumplir de manera perfecta la ley para morir y salvarme. No, ellos tenían una idea central, ¿no? Y esta idea central es la del reino, el establecimiento del reino. Es lo que ellos querían cumplir la ley, pero no una perfección moral, Job, según leemos la nueva perspectiva de Pablo. No en una perfección moral, sino en una fuerza de poder esforzarse, cumplir la ley, y cuando se transgredía la ley, pues había medios, que aún podemos mencionarle tal vez medios de gracia, no sé si esté correcto usar ese término en ese momento, o sea, anacrónico, pero ahí es donde el hombre que pecaba, el judío que pecaba, se le daba estos medios, que era el sacrificio, para que pudiera seguir cumpliendo la ley y así permanecer en el pacto.